Bien, vamos a continuar con el análisis y comentario del capítulo 2 del texto Cuerpos sexuados de Anne Fausto Sterling. Bien, como decíamos en el capítulo 1, la cultura europea, cultura occidental, está profundamente comprometida con la idea de que solo existen dos sexos, pero decíamos que esta idea es más bien una cuestión social más que un descubrimiento científico, ya que este vendría a posteriori para pretender legitimar la realidad ya socialmente instaurada desde el siglo XVI y XVII con un contexto cultural y económico muy concreto. Bien, pues este modelo, el modelo binario, asumiría que solo existen dos cuerpos posibles, dos destinos, dos modos de ser que parecen haber nacido ya inscritos en la materia misma y de esa forma y no se puede cambiar. Sin embargo, nuestros cuerpos realmente no comparten este empeño de la ciencia ni del Estado en su momento de mantener solamente dos sexos, ¿no? Como decíamos, y decía Fausto Sterling, realmente hay un continuo biológico que muestra una gran diversidad corporal y sexual más que una cuestión binaria. Lo que nos sorprende es que, bueno, si la naturaleza nos ofrece más de dos sexos, esta naturaleza que por cierto está siempre atravesada por discursos, si nos ofrece más de dos sexos, entonces nuestras nociones de masculino, femenino, macho, hembra son presunciones culturales y además presunciones culturales limitadas, ¿verdad? Entonces quizás se debería reconceptualizar el sexo, esto es, tratar de mirar el cuerpo con un discurso distinto del binarismo, para desafiar, pues bueno, esta estructura misma sobre la que se ha levantado toda la cultura occidental, ¿no? Básicamente, la cultura occidental determina este binarismo para construir una familia o para legitimar una familia, para poder favorecer la producción y reproducción de una fuerza de trabajo que justifique el capitalismo y el colonialismo, de alguna forma, ¿verdad? Entonces, bueno, esa naturaleza, como decimos, a la que supuestamente hay que mirar con otros ojos que no sean binarios, ¿de qué naturaleza estamos hablando? ¿Podemos realmente hablar de una naturaleza real del sexo? ¿O toda naturaleza ya está atravesada por el discurso? Bueno, aquí entraríamos en la discusión muy profunda del neomaterialismo y del constructivismo, en la que plantearía si existe realmente una materia o toda materia es discursiva. Bien, asumimos que toda materia es discursiva, pero que existe la materia. Esto es, sí que hay algo, ¿verdad? Sobre lo cual construir ese discurso. Y eso es lo que hay que tratar de conocer o reconstruir, renaturalizar, ¿verdad? Bueno, esto es para otro asunto. Pero bueno, primero lo que queremos hacer aquí desde Fausto Sterling sería desnaturalizar estas categorías sexuales binarias, modernas, sobre las cuales se han asentado los modelos capitalistas y racistas y coloniales, para renaturalizar la naturaleza desde otro lugar. Un lugar que podríamos entender nosotros ahora mismo desde un lugar más posthumano, por ejemplo, más queer, más postcapitalista, ¿no? Es decir, se trata, al final esto es una batalla dialéctica, ¿no? En la que no se trata de descubrir la naturaleza, sino de producirla para producir mundos en los que haya cuerpos más vivibles, ¿no? Bueno, esto es un poco el objeto que yo veo detrás del texto de Fausto Sterling, bien, pero realmente el capítulo 2 se va a centrar en el estudio de los cuerpos intersexuales, ¿verdad? Puesto que le interesa mucho a Fausto Sterling, ya que viendo estos cuerpos que se salen del binarismo, nos puede mostrar esta potencia disruptiva, ¿no?, con el orden binario. Estos cuerpos, los cuerpos intersexuales, son cuerpos que no encajarían en este orden binario. Por eso revelan, pues esto decimos, esta construcción arbitraria binaria, ¿no? De hecho, lo dice claramente Fausto Sterling. Dice, los niños, al nacer, que no son ni una cosa ni otra, o son ambas, desaparecen muy pronto de la vista, porque constituyen una amenaza y los cirujanos, los médicos, buscan corregirla pues sin tardar mucho, ya sea bien quirúrgicamente o hormonalmente o con fármacos, etc., ¿no? El cuerpo debe ajustarse a una norma para considerarse humano. Básicamente, esto es lo que dice también la propia Judith Butler en
en cuerpos que importan, ¿verdad? El criterio de inteligibilidad, la condición de posibilidad de humanidad, es básicamente este binarismo de género, ¿no? Pero no siempre fue así. Esto es lo que analiza muy profundamente Fausto Sterling. Y dice que durante siglos el pensamiento occidental no fue binario, sino que fue más bien pues, unisex, ¿no? Este modelo que comentábamos ya con Lucichia, de mano de Thomas Laqueur, en el que concebía que en este modelo unisex realmente hombres y mujeres, bien, conformaban, o sea, partían de un solo sexo, que tenían distintos grados de desarrollo. Bien, el hombre sería la forma completa y la mujer la forma incompleta. Nos damos cuenta de que incluso en el modelo unisex ya hay una jerarquía determinada por ciertos, por los hombres sobre las mujeres. Esta jerarquía no se va a perder nunca en la historia. Se va a transformar, se va a legitimar desde otros puntos, pero se va a mantener la jerarquía en todos momentos, ¿no? Bueno, los primeros intérpretes de la Biblia pensaban que Adán había nacido hermafrodita y que al caer, ¿verdad? Al salir del paraíso, se dividió en dos. Platón escribió que al principio, es verdad que al inicio de los tiempos, había tres sexos, masculino, femenino y hermafrodita, pero que el tercer sexo se perdió. Y los médicos medievales, siguiendo esta asunción de de más sexualidades, dirían que los médicos medievales mantuvieron esta idea de un continuo sexual, ¿verdad? Aunque cada vez, pues bueno, más dividido y más jerarquizado por las lecturas bíblicas. En ese tiempo, la medicina, pues no tenía, en el tiempo medieval, no tenía para nada el prestigio ni la autoridad que va a alcanzar después en los siglos XVIII y XIX. De hecho, era una cuestión más bien religiosa, el tema de el cuerpo, la sexualidad, una cuestión política, ¿verdad? Una cuestión de poder, de Estado. Por tanto, el hermafroditismo no se entendía de una cuestión científica, sino más bien como una cuestión, como decimos, no moral, religiosa. De hecho, los médicos competían con la iglesia, ¿no? Con los jueces, con los príncipes, con los reyes, por ese derecho a definir qué era un cuerpo legítimo o cómo se debía entender la sexualidad. Y no es hasta el siglo XVII, como hemos venido señalando en todo momento, cuando el modelo binario empieza a imponerse. Laqueur determina que se impone por completo en el siglo XVIII y en el siglo XIX. Más concretamente, estaría totalmente instaurado científicamente en el año 1800, pero desde los años 1600 en adelante empezamos a ver ya este interés por el cuerpo desde un punto de vista binario, ¿no? Cuando la biología se organiza como disciplina poco a poco, pues este binarismo se está totalmente instalando, ¿bien? Como decimos todo el rato, la ciencia no descubre el binarismo, lo hereda, ¿bien? Y lo convierte en una verdad natural, es decir, lo legitima. Entonces, la ciencia declara qué cuerpos son normales y qué cuerpos son anormales y, por tanto, corregibles. Y esto es una paradoja muy fuerte. Dice así la propia Fausto Sterling, y cito: la proverbial fascinación por los hermafroditas ha seguido siendo hasta hoy un principio guía de la investigación científica sobre las bases biológicas del sexo, los roles sexuales y las conductas de los no intersexuales. Y esto es quizá la parte más fundamental de este capítulo y que quiero señalar porque me parece lo más interesante. Bien, la cuestión es que los estudios científicos tienden a buscar explicar primero la anomalía, una anomalía considerada desde una visión social, para poder entender qué es lo que falla en ellos, ¿bien? Y así poder legitimar lo normal, diciendo que en lo normal eso no falla. Esto es, vamos a decirlo fácilmente, primero existe lo anormal entendido de una forma social, es decir, la sociedad, el Estado, la economía, la política establece controles para determinar qué es lo anormal y qué es lo anormal. Entonces la ciencia parte de lo que es considerado socialmente como anormal y busca dar una explicación biológica. ¿Bien? Entonces, por eso interesaba tanto el hermafrodita, porque el hermafrodita ya era considerado como una cosa extraña, como una cosa anormal, como un monstruo, ¿verdad? Entonces, primero se empieza a investigar totalmente al hermafrodita, al intersexual, y se dice, esto le hace intersexual, esto determina su identidad sexual. Por lo tanto, la de los no intersexuales es esta.
Entonces, la determinación, démonos cuenta, del sexo no intersexual viene como consecuencia de ya estar pensándolo como el sexo normal. O sea, no estar nunca separado la determinación de la identidad sexual del discurso social, moral, normativo. ¿Bien? Vamos a decirlo así, en los siglos anteriores a esta idea de la biología, los cuerpos inusuales, como decimos, pues ya habían sido tratados como antinaturales, como monstruosos, ¿no? Porque existía una condición normal y anormal de la sexualidad. Y la biología moderna la pretende explicar naturalmente. Es decir, vamos a investigar los cuerpos extraordinarios, los cuerpos extraños, para ver qué explicación natural le podemos dar a esos cuerpos. Y al hacerlo, ya lo define como patológico. Es decir, son aberraciones naturales, porque tienen esto aquí y tienen esto allá. Entonces, el científico sirvió, digamos, para determinar ya, de alguna manera, como patología, es decir, ya le da una interpretación, vamos a decir así, normativa, moral, dentro de su explicación supuestamente científica. Entonces, el intersexual, el hermafrodita, estudiado desde la biología, nace ya como algo patológico. Al igual que el transexual. Esto en los audios de Luz y Chía lo podemos ver. Cuando se explica el trans y se explica cómo el cuerpo de una persona que se ha desarrollado hasta un punto embrionariamente como un cuerpo masculino, pero luego su cerebro no se ha formado, por lo tanto, de forma masculina sino femenina, esa explicación ya es una explicación patológica, porque asume que es una desalineación, es una no hay coherencia, es una incoherencia, ¿verdad? Entonces, es una explicación no neutral, por supuesto. Entonces, el intersexual cuando se explica como un error de la naturaleza, como algo innatural. Vamos a seguir en esto, ¿no? No sé, hasta finales del siglo XIX, 1870, cuando un médico alemán, Klebs, Theodor Albert Klebs, llevó esta lógica de la intersexualidad como patología al extremo, ¿verdad? Y entonces estableció una distinción que todavía hoy en día podemos encontrar entre hermafroditas verdaderos y pseudohermafroditas. Bien, los hermafroditas verdaderos son aquellos que contenían simultáneamente tejido ovárico y testicular. Algo así como un ovotestículo, ¿no? Como una mezcla, vamos a decirlo así. Y los pseudohermafroditas, es decir, los no verdaderos, son aquellos que tienen pene y ovarios perfectamente desarrollados, testículos y vagina perfectamente desarrollados. Esos no lo son. Esos, los pseudohermafroditas, son realmente hombres o mujeres con malformaciones, aunque no lo parecieran, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que aquí, en esta explicación científica de lo que es la intersexualidad, se acaba de decretar que el sexo se define por las gónadas. Totalmente. O sea, no se definió hasta Klebs y en el siglo XIX que el sexo lo determinaran las gónadas, sino que estaba el modelo de Galeno, el modelo del útero, el modelo el modelo binario, el modelo embriológico, el modelo frenológico, pero el modelo de las gónadas se establece después de señalar qué es lo enfermo o lo anormal en un cuerpo intersexual. Así, Klebs sostenía que bajo cada cuerpo ambiguo se escondía una verdad binaria. Uno era hombre o mujer, aunque no lo pareciera, ¿verdad? Por tanto, decretó que el sexo se define por los genitales. Un cuerpo con 2 ovarios era femenino. Y punto. Aunque pareciera un hombre, si tiene ovarios, es una mujer. Si tiene testículos, es un hombre. Vemos claramente aquí cómo se está poniendo ya el criterio, ¿verdad? Pero también para los endosexuales, no solo para los intersexuales, ¿verdad? Esta idea, por lo tanto, funda este nuevo orden biológico, la determinación sexual universal. Desde este momento, todos los cuerpos, cis, trans, intersex, serían leídos bajo la misma lógica. El sexo está en la célula, está en el genital, está en el cuerpo, naturalmente determinado. Y esto, aunque nos parezca una cosa como un poco antigua, bueno, pues esto lo encontramos ya en las lecturas
de Nadie nace en un cuerpo equivocado de Marino Pérez y de José Rasti. Es decir, cuando Errasti dice que todo cuerpo que tiene el gen SRY en el cromosoma Y es un hombre, es decir, un cuerpo XXY cuya expresión es una expresión femenina, pero tiene el cromosoma Y, es un hombre biológico. Estaría aquí claramente hablando de estos pseudohermafroditas, ¿verdad? Por tanto, él no aceptaría la diversidad cromosómica, sino que asumiría que es una alteración del binarismo. Y eso es claramente una exigencia social que tiene Rusty para determinar por qué no se le da sustancia, o sea, por qué no se le da existencia sustancial a esa combinación cromosómica, porque es una derivación, ¿no? Vale. A partir de esta serie de estudios o de investigaciones sobre la identidad sexual empieza a producirse una cantidad de discursos, de textos, de estudios y demás que van en la misma línea, ahondando en que la determinación del sexo en base a los genitales viene determinado por las hormonas que van a causar unos comportamientos totalmente distintos entre hombres y mujeres que llevarán a que tengan un rol distinto en la sociedad. Como vemos, a pesar de que el modelo haya variado la explicación, sigue presente todavía la inicial jerarquía entre hombres y mujeres, considerando a los hombres como cuerpos más perfectos, más desarrollados para el estudio, para votar, para hablar en público, para tener poder, para tener acceso al dinero, para tener acceso al trabajo, mientras que las mujeres serían seres más imperfectos que deben dedicarse exclusivamente a lo que su naturaleza lo determina, a saber, criar hijos, ¿bien? Entonces encontramos, y esto no es una cuestión biológica, sino que es una cuestión social. La exigencia de los cuerpos femeninos con útero a entenderse por el rol de reproductivo no es una determinación biológica, es una exigencia social. Por lo tanto, la materia y el sexo está completamente influido y determinado por la interpretación cultural, ¿no? Así encontramos que a partir del siglo XIX hay un eje entre Estado, Iglesia y ciencia, se ha sumado la ciencia, para determinar la sexualidad de los cuerpos de los estados, ¿verdad? De las naciones. Por eso podríamos plantearnos que a día de hoy la autodeterminación del sexo sería una resistencia a la heterodeterminación del sexo por parte del Estado, la Iglesia, la ciencia o el mercado. No sería decir algo así como no puedes clasificarme, ¿no? Sería algo así. Bueno, hasta aquí el comentario del capítulo 2. Continuaremos más adelante con el capítulo 3.